Bienvenidos, queridos amigos, es un gusto poder estar con ustedes en la sexta entrega de la serie Libre en el Nombre de Jesús, una serie en la que hemos estado tratando de enseñarles a ustedes la manera como el enemigo puede llegar a trabajar en nuestras vidas a través de nuestras propias decisiones. Hemos estado hablando de la influencia que nosotros podemos generar del enemigo en nuestras vidas cuando tomamos decisiones equivocadas. El día de hoy voy a trabajar un poco en lo que es el deseo de honor, en lo que es el área de las emociones. El domingo pasado el pastor Ronnie estuvo hablándoles algo acerca de cómo el enemigo ataca a través del deseo de poder. Y la semana entrante el mismo pastor Ronnie va a estar comunicándoles cómo el enemigo puede entrar y atacar nuestro deseo de gloria. Así es que hoy vamos a ver un poco acerca de las emociones, acerca de las heridas emocionales y qué es lo que sucede con ellas cuando nosotros permitimos que permanezcan sin sanar. Quiero empezar entonces leyéndoles un trozo de la palabra de Dios en donde describe cuáles son los 5 principales ministerios o los ministerios que Jesús vino a desarrollar aquí sobre la tierra con nosotros, y es importante saberlos porque hoy vamos a desarrollar uno de esos ministerios que Jesucristo vino a desarrollar cuando estuvo entre nosotros. Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas capítulo 4 y versículo 16. Si usted me acompaña en sus notas, dice así la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús, en el día de reposo, y entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro que estaba allí y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y me imagino que todos se le quedaron viendo porque esta era una profecía mesiánica, una profecía del libro de Isaías en donde estaba describiendo lo que el Mesías iba a hacer cuando viniera, y los judíos estaban esperando al Mesías. Jesús se levantó y les dijo: el Mesías soy yo, hoy se ha cumplido delante de sus ojos esta palabra. Y Jesús vino principalmente a desarrollar 5 ministerios en medio de nosotros. Los resume en este pasaje. Número 1, el ministerio de salvación, cuando dijo: vine a darle buenas nuevas a este mundo. El ministerio de bautizar con el poder del Espíritu Santo, porque dice: porque me ha ungido el Señor con el Espíritu. El ministerio de la sanidad física, cuando dice: yo he venido a darle vista a los ciegos. Y el ministerio de liberación, porque dice: he venido a libertar a los cautivos. Hoy vamos a tratar el 5º ministerio, que se trata de la sanidad emocional. Y esto se basa en el trozo de la escritura que leímos en donde dice: he venido a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los oprimidos. Para poder entender bien esto de la sanidad emocional, primero me gustaría explicarle qué quiere decir ser quebrantado de corazón y ser oprimido, porque dice: he venido a sanar al quebrantado y he venido a dar libertad al oprimido. Las palabras de donde la Biblia en su original saca quebrantado y oprimido quieren decir lo siguiente: quebrantado en su original quiere decir desgarrado por dentro, alguien a quien le quitaron la fuerza emocional. Y oprimido quiere decir una persona herida, pero no herida levemente, sino rota literalmente en pedazos. Entonces Jesucristo vino a sanar a aquellos que están desgarrados por dentro, a aquellos que ya no tienen fuerza emocional, y también vino a darle libertad a aquellos que han sido heridos y que se sienten rotos literalmente en pedazos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Lo han herido alguna vez en el corazón a usted? ¿Ha sido herido? Pero herido de tal manera que usted siente o sintió que le rompieron la vida. La mayoría de los seres humanos somos heridos durante nuestro caminar aquí.
Las heridas más grandes son hechas por aquellas personas más cercanas a nosotros. Los más lejanos no logran herirnos tan profundamente porque no están tan adentro de nuestro corazón. Y esas heridas, esos quebrantos, eso rompernos en pedazos, tienen la capacidad de limitar nuestra vida. De hecho, el deseo del enemigo con las heridas es permitir que nos hieran y luego venir él a consolarnos, entre comillas, diciéndonos que tenemos razón, hablándonos al oído para decirnos que podemos vengarnos, que nosotros hemos sido víctimas, y esa es una de las maneras como el enemigo trabaja en nuestras vidas. ¿Se ha preguntado usted en alguna oportunidad por qué tiene usted ciertos comportamientos? ¿Por qué tiene ciertas conductas? ¿Por qué su temperamento es como es? Uno dice, no, es que yo soy de carácter fuerte. Y creo que a veces confundimos temperamento y carácter, no es lo mismo. Cuando uno es enojado, cuando uno fácilmente se enciende, es un temperamento el que está demostrando. Así es que se ha preguntado usted por qué su temperamento es así, por qué sus reacciones son de esa manera, ¿de dónde viene eso? La psicología le puede decir que viene de las heridas de la niñez. La Biblia le dice que viene de fortalezas que nosotros mismos nos levantamos en el corazón cuando somos heridos. Yo quiero hablarle hoy de dos grandes áreas y tengo que hacerlo rápido porque cada una de las cosas que yo le voy a mencionar podrían ser tema de una sola prédica, pero lo que quiero es mostrarle a usted o ayudarlo a identificar los síntomas de una enfermedad. Como médico, a mí me enseñaron que el 90% de la sanidad de una enfermedad está en un buen diagnóstico. O sea, cuando una persona no se sana y empieza a ir a un médico, empieza a ir a otro, empieza a consultar aquí, empieza a consultar allá, generalmente es porque ninguno de los que ha ido o con los que ha consultado le han hecho un diagnóstico exacto. Yo quiero hacerle ver a usted algunas cosas que suceden en nuestro corazón para que usted pueda identificar y diagnosticar si probablemente usted con sus decisiones y a través de su conducta le ha permitido al enemigo que obre en su vida y que tenga control a través de una fortaleza. Quiero hablarle acerca de dos cosas. Uno, cuando nosotros somos heridos, cómo se manifiesta. Y dos, cuando nosotros nos herimos a nosotros mismos y cómo eso se manifiesta. Esta segunda parte creo yo que es la que más me interesa poderle trasladar a usted, porque es algo que no mucho se habla, que tal vez no nos explican la profunda importancia que tiene entender que nosotros nos podemos herir a nosotros mismos más profundamente de lo que la gente nos puede herir a nosotros. Así es que empecemos con cuando nosotros somos heridos. Cuando nosotros somos heridos, se siembra una semilla en nuestro corazón, una semilla de rechazo. Cuando a nosotros nos hieren, cuando a nosotros nos hacen algún daño, nos engañan, nos mienten, nos abandonan, cualquiera de las cosas que han sucedido que nosotros hemos sentido como una herida, se siembra una semilla de rechazo. Y la semilla de rechazo va creciendo a lo largo de la vida y a lo largo de subsiguientes heridas pequeñas que nos van haciendo. Pero es como que usted se golpea o lo golpean en alguna parte de su cuerpo y ese golpe se vuelve un moretón y el moretón no lo deja sanar, sino que constantemente lo sigue golpeando y lo sigue golpeando y lo sigue golpeando y cada vez le va doliendo más. De la misma manera son las heridas que a nosotros nos causan en la niñez o en la adolescencia y no las sanamos y viene otra persona y de repente, ¡pum!, nos da en ese mismo lugar, nos da en esa misma herida y nos sigue doliendo. Hay una semilla de rechazo que se siembra en nuestro corazón y que va creciendo hasta formarse y definirse como una fortaleza. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces yo quisiera que usted entendiera hoy un principio importante. De lo que vamos a hacer hoy
No vamos a hablar acerca de quién le hirió, por qué le hirió, cuánto le hirió o cuántas veces lo hizo. Vamos a hablar acerca de el mundo espiritual que mueve a la gente a herirnos y luego nosotros le permitimos a esas heridas que sean el campo de cultivo para que el enemigo pueda trabajar en nosotros. Así es que el primer punto que le quiero desarrollar, porque son solo 2 puntos, uno es de cuando nosotros somos heridos, es este, y el segundo es cuando nosotros nos herimos a nosotros mismos. El primer punto que le quiero desarrollar es, yo puedo ser libre y puedo sanar y puedo ser libre cuando reconozco la herida de rechazo y pido ayuda. Ya le comenté que la semilla de una herida es el rechazo. Y el rechazo se manifiesta de muchas maneras. El rechazo se manifiesta en 7 diferentes maneras que yo le voy a comentar el día de hoy. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, Israel está clamando o clama a mí. Y dice, Dios mío, nosotros te conocemos, es decir, somos tus hijos, Dios. Pero en realidad Israel rechaza mis bondades y por eso el enemigo lo perseguirá. Usted mira aquí que la Biblia está hablando de rechazo. Cuando nosotros tenemos una semilla de rechazo en nuestro corazón, automáticamente empezamos también a rechazar. Hay un dicho, lo repite mucho Rick Warren, no creo que sea original de él porque lo había oído antes, pero Rick Warren menciona mucho esto: las personas heridas hieren a otros. Y yo quisiera aplicarlo aquí diciéndole, las personas rechazadas rechazan a otros. Aquí dice la Biblia que Israel realmente no conoce a Dios porque lo ha rechazado. Y porque lo ha rechazado, entonces dice, el enemigo lo perseguirá. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que en nuestra vida hay cosas sobrenaturales. El enemigo está actuando en nuestra vida, está persiguiendo nuestra vida, está limitando nuestro potencial debido al rechazo que nosotros estamos cultivando en nuestro corazón. Como le comenté entonces, hay 7 fortalezas emocionales de rechazo que se pueden levantar en nuestro corazón. A veces es una sola y a veces es una combinación de varias, pero que el poder identificarlas nos va a dar la oportunidad de poder rechazarlas, destruirlas, reprenderlas, orar por ellas y poder ser sanados y ser libres. La primera fortaleza que se levanta es la fortaleza de la rabia, del enojo. Las personas que son demasiado enojadas, que mantienen una rabia adentro, generalmente tienen un rechazo muy grande en su corazón. La rabia solamente y el enojo solamente es la manifestación de una defensa que ellos levantan para no ser heridos de nuevo. ¿Sabe? A veces uno se da cuenta de personas que se transforman completamente cuando hay un problema, cuando se enojan, no es un enojo normal, inclusive llegan a tener una fuerza sobrenatural. Yo recuerdo muy bien en mi niñez que estábamos tal vez en el 6º grado de primaria y había un niño en el colegio al que lo molestaban demasiado, ¿verdad? Le hacían bullying, lo que se llama ahora, no existía esa palabra en ese tiempo, pero lo molestaban demasiado. Y yo me imagino que se ha de haber llenado de tanta herida él adentro, que en una oportunidad lo molestó un niño que era casi el doble de su tamaño. Y este niño se transformó con una rabia, con un enojo que lo agarró y prácticamente le deshizo la cara porque lo terminó hasta pateando. Y uno decía, pero si esta es la mitad del otro. Y es que hay como una fuerza sobrenatural que se genera cuando hay una rabia, cuando hay un enojo adentro. Así es que si usted se enoja, pero no se enoja a niveles normales, pudiera ser que hubiera una fortaleza que está siendo utilizada por el enemigo en su vida. El primer libro de Samuel nos da una idea de esto y dice así. Esto es cuando Samuel confrontó a Saúl y le dijo, pero Samuel le respondió a Saúl y le dijo, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor
y por eso Él te ha rechazado como rey de Israel. O sea, ahí sintió el rechazo Saúl. Y como consecuencia de eso, dice la palabra de Dios luego en el capítulo 19, cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en su mano, de repente dice, un espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, mientras David tocaba el arpa y trató de matarlo. Aquí nos damos cuenta nosotros que el enojo, o sea, el rechazo en el corazón de Saúl generó que un espíritu atormentador de parte de Dios fuera permitido por Dios para atormentarle la vida y generara un enojo, un odio hacia David sobrenatural. Así es que vemos cómo el odio, el enojo, la ira, la rabia a niveles muy elevados seguramente tienen que ver con entidades del demonio, entidades que están trabajando sobre nuestra vida. La segunda fortaleza que se puede levantar en nuestra vida, o que se levanta en algunos, es una fortaleza de inseguridad. La inseguridad es aquella persona que demanda atención, aquella persona que demanda reconocimiento constante, que uno tiene que tener cuidado con lo que habla porque es muy sensible, uno tiene que andar pensando lo que va a hablar con esa persona por su inseguridad. Y no estamos hablando de una inseguridad normal que todos o en algún momento podemos manejar en algún ambiente. No, esto es un carácter de inseguridad que lo limita, que lo ata, que no le permite hacer las cosas que quiere hacer, lanzarse a empezar los proyectos que Dios ha puesto en su vida. Inclusive no le permite irle a preguntar, ya sea a una mujer, si es hombre, si quiere ser su novio o su novia. Si hay una inseguridad muy grande en su vida, si usted maneja niveles de inseguridad que lo hacen sudar fuera de lo normal, que lo hacen sentirse inadecuado en cualquier ambiente, probablemente haya una fortaleza espiritual que está siendo manejada por el enemigo en su vida. La tercera fortaleza que se puede levantar en nuestras vidas es la fortaleza del orgullo. Y este sería un mensaje completo, ¿sabe? El orgullo es por excelencia el pecado y la rebelión número uno desde que Lucifer se rebeló en contra de Dios en el libro del Génesis. El orgullo se manifiesta con aquellas personas que hablan mucho, que no dejan hablar, que siempre quieren tener la razón. Orgullo no solo es no pedir perdón, porque nosotros a veces catalogamos a las personas orgullosas solo como aquellos que no son capaces de pedir perdón. No, orgullo es aquella persona que se siente más que los demás, es aquella persona que no le gusta pedir ayuda, aquella persona que se siente sabia en su propia opinión, que tiene una opinión de todo, que cuando uno le da un consejo no lo toma o le dice, vaya, muchas gracias vos. El orgullo se manifiesta de muchas maneras y es difícil verlo en el espejo, como lo leímos una vez leyendo el libro del cual estamos sacando la serie. Es difícil verlo en el espejo, pero si la gente le empieza a decir a uno, mira, parece que tenés problema con el orgullo, uno debería de poner atención. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo es la fortaleza tal vez de todas las que le voy a mencionar más grande que causa que el enemigo obre en nuestras vidas. La cuarta manera o la cuarta fortaleza que se puede levantar sobre nosotros y que nosotros podemos ayudar a edificar como consecuencia de una semilla de rechazo es la fortaleza de la independencia. Independencia quiere decir aquellas personas que no necesitan de nadie, que no necesitan de nada, que realmente no necesitan ni consejo, personas que son aisladas, personas que no necesitan juntarse con la gente, que sienten que ellas pueden con el mundo solas, que son autosuficientes y sobre todo una persona independiente es aquella persona que le cuesta mantener relaciones íntimas, estables. Es decir, aquella persona que dice, miren, yo aquí voy, yo agarro mi camino y sígame el que quiera. Y que le cuesta mantener una relación. Esto se da mucho en los matrimonios. En los matrimonios que el hombre agarra su camino o la mujer agarra su carrera y
de una manera independiente se olvidan que se casaron para ser dependientes. La independencia puede ser una fortaleza del enemigo en nuestras vidas. Luego, la fortaleza de la sensibilidad, aquella persona que es súper sensible, aquella persona que todo el tiempo está pendiente de lo que la gente está hablando, está preguntándole a todo el mundo de que por qué se juntaron y no lo invitaron, de que si cuando se juntaron hablaron de él o de ella, y que si la gente, dos personas cercanas se ponen a hablar en tono bajo, siente que están hablando de ella o de él. Son personas demasiado sensibles, pero no porque quieran, sino porque se sembró en algún momento una semilla de rechazo en su corazón. Conforme yo voy hablando de estas fortalezas, yo quisiera que usted estuviera pensando si hay alguna en su vida. Yo le voy a comentar de una en especial que yo identifiqué haciendo este mensaje en mi vida. La fortaleza número 6 es el complejo de víctima o la actitud de víctima. La actitud de víctima es peligrosa porque las personas que son víctimas son manipuladoras. Manipulan a través de hacerse las víctimas, manipulan a través de generar tristeza, de generar dolor, de generar compasión de las personas hacia ella. Personas que lloran por todo, personas que siempre están contando una historia triste de su vida, personas que, en síntesis, no perdonan. ¿Sabe? La persona que es víctima no puede perdonar porque eso le quitaría el privilegio de seguir siendo víctima. Si perdona, ya no tiene historia. Si perdona, ya no tiene vida. Si perdona, ya no ejerce el poder de atención hacia él o hacia ella. Si perdona, ya no tiene excusa. Así es que las víctimas tienen una fortaleza del enemigo trabajando en sus vidas y en las vidas de sus familias. Lo voy a dejar aquí porque quiero tratar el último punto en el segundo tema que le voy a dar. ¿Ha identificado usted alguna de las cosas que yo le he mencionado? Tal vez la lista se queda corta. Poder identificar todas las manifestaciones que una raíz de rechazo puede traer a nuestro corazón pudiera ser una lista enorme. Pero yo quisiera hacerlo pensar en algo. ¿Hay algo en su vida que usted se pregunta constantemente, pero ¿por qué yo hago esto? Puede ser un pecado, puede ser un mal hábito. O sea, una raíz de rechazo en nuestro corazón puede irse por el lado de una adicción a la pornografía, una adicción al alcohol, una adicción al adulterio, una adicción a la codependencia. Dentro de las cosas que yo le mencioné, pueden haber algunas cosas que usted identifique, pero tal vez no se la mencioné y usted la tiene en mente. Usted tiene en mente algo de lo que usted se pregunta y dice, pero ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo lo repito? ¿Por qué soy así? Si hay algo en su vida de ese nivel, yo quiero que usted lo tenga presente, porque hoy al final de este mensaje vamos a orar identificando este síntoma para pedirle al Señor que tome control de esa fortaleza que se ha levantado en su vida y que opera a través de sus mismas decisiones, porque el enemigo no va a operar fuera de su voluntad, así como Dios no opera fuera de su voluntad, opera a través de sus decisiones, a través de lo que usted voluntariamente decide hacer. Ok, la segunda área que le quiero mencionar hoy es el área de las heridas que nosotros nos causamos a nosotros mismos. Y esto se basa en el segundo punto que dice, yo puedo ser libre, puedo sanar y ser libre cuando yo muero a mi orgullo. Yo le voy a comentar cómo el orgullo se mueve adentro de nuestro corazón de tal manera que nos engaña a pensar que nosotros no tenemos nada que pedir perdón por nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículos 6 al 11. Así que humíllense delante o ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Fíjese, dice humíllense
ante la mano poderosa, dice una versión, o ante el gran poder de Dios, y Él los levantará. ¿Por qué? ¿Por qué debemos humillarnos? Para estar alertas, dice, estén alertas, versículo 8, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo está pasando por los mismos sufrimientos que usted está pasando. ¿Sabe qué me gusta de este pasaje? Es muy claro. El contexto del pasaje es claro a decirnos, si usted no se humilla, si usted no le deja a Dios esa preocupación, esa ansiedad en sus manos, el enemigo, y claramente dice, el diablo y sus ángeles, andan al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Se nos olvida, ¿sabe? Nosotros, con la mentalidad occidental, somos muy prácticos para pensar, muy lógicos. Todo lo queremos definir por una lógica, por unos hechos, por lo que vemos o por lo que podemos sacar una conclusión que es tangible, pero el pensamiento oriental de donde fue escrito la Biblia tenía también una realidad espiritual de la vida y por eso se les escribía de esta manera. Entonces, rápidamente mire, nosotros nos herimos a nosotros mismos de dos maneras. Número uno, y quiero que me ponga atención en esto porque tenemos pocos minutos para desarrollarlo antes de hacer una oración y pedirle a Dios que rompa sobre nuestras vidas el poder del enemigo. Nosotros nos herimos más profundamente de lo que la gente nos pudo haber herido cuando, uno, no nos perdonamos y dos, cuando no perdonamos a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo que vamos a perdonar a Dios? Dirá usted. Sí, es algo que le voy a mostrar hoy a través de un ejemplo vivo de cómo nosotros no perdonamos a Dios. El común denominador en ambos ejemplos que yo le pongo de no perdonarnos y no perdonar a Dios es el orgullo, ¿no? El orgullo es la puerta de entrada a eso. Hablemos un poco de no perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, el enemigo realmente nos anula en nuestro propósito de vida. Yo conozco a muchas personas que tienen muchísimos dones, que tienen muchas capacidades, pero sencillamente no logran salir del círculo de yo hice hace algún tiempo y yo sé que ya Dios me perdonó, pero yo no me perdono a mí mismo. Hay varios ejemplos en la Biblia, se los voy a mencionar rápidamente de esto, porque usted dirá, ¿de dónde se saca usted todo esto? Mire, ejemplo de personas que no se perdonaron a ellos mismos, está Pedro y Judas. ¿Recuerda usted que Judas traicionó al Señor Jesucristo, dándole un beso? Hasta Jesús le dijo, con un beso traicionas. Y luego Pedro negó al Señor 3 veces, y en la tercera vez, después de que lo negó, uno de los evangelios menciona que el Señor lo volteó a ver, lo vio después de que él lo negó por tercera vez. Es decir, ambos manejaron un sentido de culpa, ¿sabe? Ambos manejaron un sentido de yo no me puedo perdonar lo que hice al principio. El resultado fue diferente para ambos. ¿En qué? En que uno se agarró bien del arrepentimiento y de la fe en el perdón que Dios le podía dar y el otro no. Judas no creyó que hubiera perdón para él y se ahorcó. Y Pedro, sí, Pedro se abrazó del perdón de Dios y luego predicaba acerca de lo que él había hecho. Le voy a mencionar solamente el ejemplo de Caín y David, el rey David. Caín, que mató a su hermano, y David, que adulteró y además mató a Urías. Estoy seguro que ambos pensaban adentro, para mi pecado, para lo que hice, no hay perdón. Pero al final el resultado fue diferente, porque Caín no llegó a abrazar la misericordia y terminó como un gran pecador, y David terminó como uno de los santos en la genealogía de Jesús. Y por último, los ladrones en la cruz, a la par de Jesús. Si usted recuerda el relato de los evangelios, es que uno de ellos clamó por misericordia y el otro maldijo. Y al final de cuentas, Dios le dijo a uno
el que clamó por misericordia, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esto de no perdonarse es común para la humanidad, es común para todos nosotros. Cometemos pecados que creemos que tal vez Dios nos perdonó, pero nosotros no nos podemos perdonar. Y una cosa es que Dios ofrezca el perdón y otra cosa es que usted y yo lo aceptemos y lo apropiemos. Cuando la palabra de Dios dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, no es algo mágico que sucede solo por ir a la iglesia y decir, bueno, yo ya conozco la verdad y no sé por qué la verdad no me está haciendo libre. Aquí lo que hay que hacer es conocer la verdad a través de escucharla, porque por eso viene la fe, y luego comprenderla, y luego apropiarla, y luego vivirla, y entonces nos hace libres. Hoy vamos a hacer eso. Hoy usted va a escuchar la palabra, usted va a entender que lo que le ha estado sucediendo tiene un componente espiritual, lo va a apropiar y vamos a empezar a vivir en ese perdón y libertad que Dios nos ha prometido. La palabra de Dios dice en el libro de Corintios, la segunda epístola de Corintios y capítulo 2, pero a quien ustedes perdonen algo, yo también lo perdono, dice Pablo, porque en verdad lo que yo he perdonado, o sea, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Oiga esto, o sea, yo he perdonado, dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus ardides, sus planes, sus maquinaciones. Eso quiere decir que no perdonar le da un espacio legal, le entrega papeles al enemigo para que tome ventaja sobre nosotros. Nosotros nos herimos entonces profundamente cuando no creemos en el perdón que Dios nos pueda dar. Esto es de lo más importante que alguien que ha padecido una adicción necesita entender, porque independientemente de qué adicción sea y de cuánto tiempo haya estado metido en la adicción, la principal piedra angular de cimiento que debe de poner es poder entender que si Dios lo perdonó por lo que hizo, nosotros nos debemos de perdonar. Pero también nosotros nos herimos profundamente al no perdonar a Dios. Y aquí quiero explicarle un poquito esto en pocos minutos. Cuando nosotros nos sentimos que la vida no nos salió como nosotros queríamos, que las relaciones no nos han salido como nosotros hemos querido, que la economía no es como la que nosotros queremos, que la salud tampoco es la que nosotros desearíamos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que otros tienen una vida mejor, que otros tienen relaciones mejores, que otros tienen mejor salud y que otros tienen más dinero que nosotros. El corazón del ser humano empieza a preguntarse, Dios, ¿por qué estás con ellos y no conmigo? Y aquí es donde el diablo empieza a susurrar a nuestros oídos, querido amigo. Lo mismo hizo con Adán y Eva desde el principio y es su táctica número 1, la que mejor le funciona. Fue y le dijo a Adán y Eva, ustedes, Dios no es tan buena gente. ¿A ustedes qué les dijo Dios? Les dijo que cuando ustedes comieran de esto, entonces ustedes iban a morir. No, no van a morir. Dios no es tan buena gente. Lo que pasa es que no quiere competencia. Y empezó a susurrar a sus oídos y ellos empezaron a creer. Yo quiero leerle rápidamente la vida de una patoja, de una mujer a la que el diablo hirió en su temprana edad y ella trasladó esa herida a Dios y no puede perdonar a Dios. Y dice de esta manera, para ponerle en contexto, los papás de esta muchacha se separaron cuando ella estaba pequeña, el papá se volvió a casar y ella se quedó viviendo con su mamá. La mamá decidió volverse a casar, pero luego se unió y el nuevo esposo no quería a la niña o no la quería con niña, entonces la mamá la tomó y la fue a dejar donde la abuela. Ella vivió con la abuela la mayor parte de su vida y logró identificar a través del curso en el que estuvo con nosotros que ella siente que todos la abandonan en la vida.
que la cambian siempre por algo mejor. O sea, su papá se fue, su mamá se fue con alguien, todo el mundo la rechaza y eso le entró a ella una semilla de abandono. Ha tenido varios novios, pero siempre la dejan. La relación dice que más la lastimó fue con un novio con el que se comprometió para matrimonio y luego él murió en un accidente de tránsito. O sea, otro que la dejaba. Así que eso reforzó su idea de que todos la abandonaban. Ingresó al curso porque su último novio la dejó. La dejó después de que al tener relaciones sexuales ella creyó que estaba embarazada y cuando ella le dijo que estaba embarazada, pues él salió corriendo y luego de eso se destapó la verdad de que este último novio era una persona casada y nunca había dejado a su mujer. O sea, todas esas heridas le generaron a ella una raíz de rechazo, una raíz de abandono. Yo quisiera que usted vaya pensando en su vida, querido amigo o amiga. ¿No habrá en su vida alguna raíz adentro en la que usted no está conforme con la vida como le ha venido, como le ha salido y Dios tiene la culpa? Y dice ella entonces en parte de su testimonio con una pregunta que yo les hago siempre: ¿cómo es tu relación con Dios? Les pregunto yo. Oiga lo que dice. Creo que estoy en el punto en el que me cuesta ya confiar en Dios. Lucho todos los días conmigo misma tratando de convencerme de que sí puedo confiar en Él. Lucho para convencerme. Estoy en un punto en donde prefiero no esperar nada de nadie para que ya no me duela. Mi relación con Dios es distante. Ya no me dan ganas de madrugar para alabarle ni orar. Siento que no sirve de nada hacerlo, porque al final siempre lo que me va a responder es: no es tu tiempo. Siento que los anhelos de mi corazón no valen porque al final siempre se hace lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Además, me dolió mucho ver cómo Dios sí me concedía lo que yo le pedía para otros, pero lo mío no. Pensarán entonces, dice ella, que yo buscaba a Dios, lo alababa y le oraba por el interés de que me diera algo. Pero en estos años el único interés era acercarme más a Él. Pero me llegó hasta el fondo del corazón el hecho de que en 5 años de estar sin pareja, ni un enamorado he llegado a tener, y ver cómo todos los que están a mi alrededor se casan y comparten una vida matrimonial, me duele. Siempre Dios me dice no, a pesar de que mi anhelo era casarme a los 30 años. Obvio, se hace lo que Dios manda, no lo que yo quiero. Fíjese hasta dónde el enemigo ha llegado a manejar sus pensamientos, a aceptar una vida que no es la de Dios. Pero oiga al final con otra pregunta: ¿y quién es Dios para ti? Les pregunto yo también. Dice: para mí Dios es el Rey Todopoderoso, a quien le es posible todo. Es mi papá, es mi papaíto. Pero eso no concuerda con lo que siente. Entonces mire, cuando lo que usted piensa no concuerda con lo que usted siente y hay una desconexión de aquí para acá, el enemigo está trabajando ahí. Cuando Pablo decía: yo hago lo que no quiero hacer porque lo que yo pienso hacer no lo termino haciendo porque no lo siento, ahí estaba el enemigo obrando. Ahora termino con esto. La última pregunta que les hacemos nosotros es: ¿crees tú realmente que Dios te puede ayudar? Y si crees, ¿por qué crees que no lo ha hecho todavía? Bueno, sí creo que Él es Dios, dice. Él todo lo puede hacer, y si no lo ha hecho, es para demostrarme que es cuando Él manda y no cuando yo quiera. Aún a pesar del sufrimiento que me causa ver que nadie quiere mi amor como mujer y que el único que sí lo quiso falleció, o no lo ha hecho porque quiere tal vez que yo aprenda a que no me duela tanto perder y aceptar. Bueno, o tal vez Dios no me ha ayudado porque no se le da la gana complacerme. Me quiere dar una lección porque de plano, como yo no doy una y como pequé en el pasado, debo de pagar las consecuencias y por lo mismo no tengo por qué venirle a exigir nada. Al final me pone: la verdad, Ricky, no sé.
Y tal vez usted me dice lo mismo. Y tal vez usted piensa lo mismo. Y tal vez lo siente, pero no lo dice. Tal vez viene a la iglesia. Tal vez asiste los domingos. Y tal vez tiene un rito, un ritual de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia, pero no lo siente. Porque adentro usted siente que Dios ha sido injusto. Usted siente que Dios es bueno con otros y no con usted. Que Dios le ha dado a otros y no le ha dado a usted. Las 3 preguntas que quiero terminar haciéndole antes de que oremos y hagamos una buena oración aquí es: ¿qué es lo que Dios no le dio? ¿Qué es lo que Dios no le ha dado? ¿Qué es lo que Dios le quitó? ¿Qué le arrancó? ¿Qué es lo que Dios no le ha permitido tener? Todas estas 3 preguntas en el contexto de lo que usted cree que es bueno para su vida. Porque esa es una fortaleza. La fortaleza del yo todo lo sé. Pero no le ha ido a preguntar a Dios. No ha ido a Él. Y aquí es donde quiero yo que me ayuden con una música de fondo para poderle decir lo siguiente. Quiero orar por usted. Quiero tomarme unos minutos para que el Espíritu Santo le revele a su mente y luego le baje a su corazón en dónde fue herido o herida y le dio cabida a una raíz, a una semilla que ha levantado una fortaleza en su vida. Recuérdese, tal vez usted no se ha perdonado a usted mismo, tal vez usted no ha perdonado a Dios. Así es que le voy a pedir que cierre sus ojos en este momento, ahí en donde está en su lugar. Cierre un momento sus ojos. Si quiere, inclínelo su rostro y cierre sus ojos, porque yo quiero pedirle al Espíritu Santo que le revele una herida, que le revele un recuerdo. Y esto puede ser doloroso para algunos, probablemente va a ser doloroso para algunos. Porque cuando venga esa herida y venga ese recuerdo a su mente, puede ser el recuerdo de un abuso, puede ser el recuerdo de un abandono, puede ser el recuerdo de un engaño, puede ser el recuerdo de una pérdida, de un adulterio, de un aborto, de un pecado sexual. Yo no sé qué es, pero hay algo que usted no se ha perdonado o hay algo que usted no le ha perdonado a Dios. Y esa es una gran fortaleza del enemigo para obrar en su vida y la de su familia. Le voy a pedir ahora que si Dios le ha hablado, que si Dios le ha revelado, aunque sea un pequeño recuerdo, mire, si es pequeño, no lo menosprecie porque Dios lo está trayendo a su memoria. Yo le voy a pedir que se ponga de pie un momentito ahí donde está. No tenga miedo, no los voy a pasar adelante para nada, pero pongámonos de pie en señal de reconocimiento que necesito hoy terminar con este yugo, terminar con esta manifestación del enemigo en mi vida y romper de una vez la semilla que se sembró en mi corazón. Póngase de pie ahorita y ahí donde está, siga con los ojos cerrados, no se distraiga y por favor que nadie salga en este momento. Vamos a tomar solo unos pocos minutos para hacer una oración especial para que usted salga de aquí convencido que la sangre de Cristo tiene el poder para hacer las cosas que dice la Biblia que puede hacer. Y yo quiero que ahí con sus ojos cerrados usted repita conmigo esta oración. Y repítala literalmente en voz alta y no tenga pena, no tenga temor. Es una pequeña oración, pero que necesita salir de sus labios porque lo necesita oír su misma mente y sus mismos oídos necesitan oírlo y necesitan oírlo las huestes que están alrededor de todos nosotros. Dígale: Padre Celestial, yo presento estos recuerdos y ponga usted en su mente los recuerdos, las memorias o la herida que Dios le está trayendo a su mente. Los presento, Padre, delante de ti. Los pongo a los pies de Cristo. Repita todo conmigo. Te pido que me sanes, te pido que me liberes, que todo el dolor, que todo el estrés que he sufrido se vayan de mi vida en este momento y me des la capacidad de olvidar. Decido hoy voluntariamente perdonar,
perdonarme a mí mismo, perdonar a quien me hirió y ser sanado en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te pido perdón por haber guardado rencor contra ti, por tener en mi mente la idea de que has sido injusto con mi vida. Perdóname por favor y ayúdame a creer en tu bondad, en tu plan perfecto y en las cosas buenas que tú tienes para mi vida. Ahora déjeme orar por usted, por favor. Déjeme terminar de sellar esto en su corazón para que el Espíritu Santo pueda sacarlo de aquí convencido de que usted es libre en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por cada uno de los que en esta mañana están escuchando este mensaje. Sé que muchos se han identificado con alguna de las cosas que yo he mencionado, pero sobre todo se han identificado con el hecho de que no se han perdonado a ellos mismos algún pecado que inclusive está aún escondido, oculto, y nadie sabe en su corazón, y los está matando, los está destruyendo. Señor, yo tomo control sobre esos recuerdos, sobre esas memorias en el nombre de Jesús. Declaro la sangre de Jesús sobre cada uno de ellos y rompo en el nombre de Cristo el poder del diablo sobre sus vidas. Las fortalezas que ellos mismos han levantado, las quebranto, Señor, las destruyo en el nombre de Jesús para que ellos y sus generaciones puedan vivir la vida abundante que tú has prometido para ellos. En el nombre de Jesús, yo declaro libres las memorias, yo declaro sanos los pensamientos, yo declaro limpios los recuerdos de cada uno, Señor. Y te pido que de aquí en adelante, aunque venga la memoria o aunque venga el recuerdo, se vaya todo el olor y se vaya todo poder que ha tenido sobre sus vidas y sobre las de su familia, en el nombre precioso de Jesús. Yo declaro, Señor, que todos los que están participando de esta oración son libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, querido amigo, sea usted amigo o amiga, libres en el nombre de Jesús. Recuerde esto, nada más, antes de terminar. Lo que hicimos no es magia. Lo que hicimos tampoco es una pastillita que le va a generar amnesia y ya no se va a recordar. Probablemente se va a recordar. Pero lo importante es que cuando usted se recuerde sin dolor, se recuerde sin rencor, se recuerde sin amargura. Y si viniera eso, usted solamente repita: yo entregué eso a los pies de Jesús, aquel día, aquella hora, en aquel lugar. Así es que tenga la plena seguridad que Jesús lo hizo libre en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga y salga de aquí bendecido, sintiendo esa libertad que Dios le ha dado. Amén. Bien, vamos a recoger ahora nuestra ofrenda. Vamos a entregarle al Señor los diezmos, las ofrendas, promesas de fe o los regalos que nosotros hemos decidido traerle al Señor, pero sobre todo nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que es algo que la palabra manda que nosotros le presentemos a Él. Esto es parte de la adoración, es parte de lo que nosotros deberíamos de disfrutar cuando venimos al servicio a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, estamos hablando del perdón, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces luego ven y presenta tu ofrenda. Aquí estamos hablando entonces del enemigo otra vez y de su poder con la falta de perdón. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Y sabe cuál es el último cuadrante? Es el verdadero perdón. ¿Usted se da cuenta cómo Dios une las ofrendas con el perdón? Y es que la ofrenda es parte de la santidad a Dios. Yo sé que usted viene hoy contento, espero que haya venido con un corazón dispuesto a entregarle a Dios algo de lo que Él le ha dado. Las ofrendas, los diezmos, no es que los necesite Dios y no es que los necesite la iglesia, es que los necesitamos nosotros
para despegarnos del poder del dinero en nuestro corazón. Así es que quiero orar en lo que usted prepara su sobre. Pueden pasar nuestros colaboradores a estar listos para recogerla. Yo voy a orar para que Dios bendiga lo que usted va a entregar, lo que usted le trae al Señor, y luego nuestros colaboradores pasen a recogerla. Tenga la seguridad de que esa ofrenda es recibida por Dios, pero que si usted tiene algo en contra de alguien, salga en este momento, salga de aquí y vaya a ponerse a cuentas, antes, como dice, de que el adversario venga y lo eche en la cárcel, como dice. Bien, vamos a orar entonces. Le decimos: Padre, te damos muchísimas gracias por el privilegio de traerte una vez más una ofrenda a tus pies. Gracias por la oportunidad de tener trabajo, de tener empresas, de poder generar ingresos para poder vivir nosotros, comer nuestra familia y tener algo para compartir. Traemos esta ofrenda, Señor, con un corazón agradecido, con alegría y no con tristeza ni por necesidad, pidiéndote que bendigas, Señor, nuestras vidas, bendigas esta provisión en el futuro para poder seguir dando a otros, para poder compartir de lo que tú nos has dado. Lo hacemos de todo corazón, te lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Así es, queridos amigos, que al salir entonces pasen dejando sus ofrendas, sus diezmos, y le dejamos el tiempo al anfitrión local.